Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a una emisión a través de televisión online aquí en la Agencia de Noticias Andina. Hoy es la segunda y última jornada del 8º Foro Económico Mundial para Latinoamérica y un equipo acreditado de la Agencia de Noticias Andina está presente en este importantísimo evento para poder llevarles a ustedes los detalles de este foro, las discusiones en donde tanto jefes de Estado como políticos, hay periodistas especializados, en fin, hay empresarios de gran renombre, hay funcionarios del Banco Mundial que vienen discutiendo diversos temas. Y hoy aquí en la Agencia de Noticias Andina y a través de esta emisión de televisión online queremos analizar hasta dónde pueden llegar estas investigaciones, estas informaciones que se suceden en foros como este. Reiteramos entonces, hoy es la segunda y la última jornada ya de este Foro Económico Mundial que se viene desarrollando en el Perú, aquí en nuestra capital, en Lima, desde donde les damos la bienvenida. Soy Anabela Sammarriego y en esta mesa de conducción voy a presentar ya a nuestros invitados. Está Eugenio de Medina Lora, economista y politólogo. Él es además director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Wiener, es docente también en la Universidad Católica. Nos está acompañando también Verónica Zapata, economista senior del Instituto Peruano de Economía, máster en Economía y Políticas Públicas. Saludándoles a ustedes, Verónica. Empezamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estos foros nos sirven para, efectivamente, producirnos a muchos de nosotros temas para investigar, ¿verdad? Pero también se esperan que se puedan generar una serie de iniciativas. En ese sentido, ¿qué expectativas tienes sobre las iniciativas que se puedan generar en este foro a beneficio del Perú? Sí, buenos días. Ante todo, en realidad, el foro, la expectativa que se genera es el país anfitrión, ¿no es cierto? El país anfitrión, en este caso el Perú, ver qué cosa dice el presidente, cómo se manifiestan los ministros, de qué temas ponen en agenda el sector privado. Y bueno, en realidad en la jornada de ayer justo estuvimos viendo un poco de eso, ¿no? O sea, los compromisos ante el foro del presidente de la República, hablando fuertemente de la inclusión social, hablando también de la participación del Estado en la economía, ¿no? Un tema que creo que está en boca de todos por el presunto interés del Estado en comprar Petroperú, Repsol. Entonces, en realidad, el tema es qué cosas pone en agenda el presidente, cómo nos ve el mundo como país generador de inversiones, en el que se puede llegar a hacer negocios, ¿no? Y entonces hemos estado enfocados un poco en esto en el discurso de ayer. En realidad el sector privado ha puesto sus inquietudes también en la mesa y un poco es lo que la ministra Trivelli también ha estado ayer en el foro, ¿no? Y se ha generado, digamos, un compromiso fuerte a la par con el presidente mexicano, ¿no? Sobre la inclusión social, ¿no? O sea, decir que el crecimiento que ya viene ocurriendo en las últimas décadas con fuerza, sin retrocesos, a pesar de las crisis internacionales, ¿no? Tiene que ser sólido solamente si es que baja a todos los niveles de la economía, ¿no? No solamente el sector privado, no solamente a la gente, digamos, esta clase media que está floreciendo, sino también sobre todo a los más pobres, ¿no? Un país con un nivel alto de pobreza, con un nivel alto de desigualdad, es un país que tiene un crecimiento que no está totalmente completo. Claro, pero para que todas estas declaraciones que se dan no queden en meras declaraciones, hacen falta los compromisos. Exacto. En ese sentido, ¿qué efectos crees tú que pueda tener como compromisos este llamado que hizo el presidente Humala, efectivamente, destacando el tema de la inclusión social, coincidiendo con el presidente de México, como tú hacías en resaltar? ¿Tendremos realmente esos efectos favorables, esos efectos replicables, positivos para el país y luego para Latinoamérica? Sí, yo creo que el hecho de poner un tema como la inclusión social, que por más de que se ha creado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en este gobierno, ¿no? Y es un foco, digamos, fuerte de investigación en este momento sobre lo que se tiene que hacer en temas de inclusión social, digamos, desnutrición, educación para los más pobres, etcétera. En realidad esto le da una mayor cabida al Ministerio para poder empezar con fuerza sus proyectos, digamos, más visibles, ¿no? Tenemos por una parte el Fondo Nacional de Inclusión Social, que se ha aprobado ya para el FONIE, ¿no? Que se ha aprobado ya, son 600 millones, si no me equivoco, de soles que se tiene para invertir en inclusión social,
¿no? Y entonces el discurso de ayer, digamos que si en algún momento va a tener que ser probado en la práctica, puede dar más cabida a que el ministerio actúe de manera más expedita, ¿no? Eugenio, con respecto a esta misma consulta, ¿qué expectativas también usted tiene en relación a lo que puedan sacarse de conclusiones en este foro aquí en nuestro país? Bueno, gracias Anabela y buenos días a todos los televidentes. En realidad es exacto que esta clase de foros pone el principal foco de atención en el país anfitrión. Sin embargo, estos foros que se dan de una manera casi descentralizada, porque en este caso es un foro con énfasis en Latinoamérica, también permiten que otros países de Latinoamérica se muestren. Eso ha quedado clarísimo en el interés de que venga acá nada menos que el presidente Enrique Peña Nieto, quien ha iniciado pues una presidencia muy turbulenta en un país ya muy remecido por una serie de problemas, pero que él ha enfrentado una serie de oposiciones también al interior de su país, como México, que por cierto, no olvidemos de que México es probablemente la gran locomotora de América Latina para los próximos 20 o 30 años, por encima de Brasil según algunos expertos. Y en el caso de Panamá, no perdamos de vista que estamos ante una potencia económica, casi una Suiza en América Latina, que tiene nada menos que el Canal de Panamá como una gran infraestructura que en este momento el presidente Martinelli anuncia en Lima que la siguen ampliando y que pues genera una serie de beneficios económicos, además de todo su sistema bancario y todo su sistema de libre comercio, que lo ha colocado en tasa de crecimiento por encima incluso de la tasa de crecimiento del Perú. Entonces eso demuestra el interés que hay de parte de otros países latinoamericanos en mostrarse. Ahora, en cuanto a la agenda propia del foro, el foro busca siempre una reflexión sobre los principales problemas de la región en la que hace el énfasis el país anfitrión. En este caso se ha tocado el tema de la inclusión, pero a través de una serie de trazas que son las mesas de trabajo. Por ejemplo, las clases medias emergentes, los temas de género y la desigualdad de género, por ejemplo, en los temas de acceso al trabajo. Una agenda pendiente que en el Perú particularmente es muy penosa, porque es muy triste que para el mismo trabajo pues las mujeres terminen ganando menos que los hombres, siendo muchas veces muchísimo más capacitadas que nosotros, y otros temas más que van en esta misma línea de la inclusión. Sin embargo, a mí lo que me deja la pregunta que hiciste al final es cómo eso se aterriza de los cócteles, ¿no es cierto?, de los almuerzos a los hechos concretos. Y esto obviamente ya pasa a otro nivel, ¿no es verdad? Eso pasa por operativizar una serie de políticas, operativizar una serie de acuerdos, y ahí yo tengo serias dudas, ¿no es verdad? Porque el presidente siempre que se ha mostrado en eventos internacionales, me acuerdo particularmente el de Davos hace unos meses, ya casi creo un año, había también una gran intención de promover la inversión privada y promover una serie de temas, y vimos que en la realidad, por ejemplo, la burocracia de proinversión no iba a las parejas con este ímpetu del presidente. Ahora también el presidente ha incorporado una nueva dimensión, que es este tema de la economía equilibrada, ¿no es verdad? Un poco hablar de que es necesario tanto la participación del Estado como la participación del mercado, cosa que en realidad todos lo sabemos, ¿no? Por eso existen el Estado y el mercado. ¿Qué le preocupa puntualmente? Usted habló de preocupación. Me preocupa puntualmente que en el escenario en el cual hoy día estamos hablando de la posible compra de Repsol y de algunas señales que pareciera estar dando el gobierno en pos de promover una mayor participación del Estado en la economía, podamos estar redibujando algunas trazas iniciales del modelo que nos ha llevado precisamente a generar la inclusión social que tanto reclamamos. Eso es ya han salido, ¿no?, al frente las autoridades de gobierno, señalar que no se está cambiando de rumbo el proyecto inicial de gobierno y mucho menos de inversiones económicas en el país. ¿Qué haría falta? ¿Qué más para realmente dejarnos convencer de ello? No, yo creo que más que un tema de convencimiento a nivel de los discursos presidenciales y discursos de las autoridades, son las señales concretas de la política pública. Es decir, la política pública debiera orientar sus acciones de política en pos de un propósito.
Y cuando, por ejemplo, insisto, se habla de mejorar la inclusión social a base de un modelo que ha funcionado, pero al mismo tiempo se dice hay que dar algunas marchas atrás, por ejemplo, en el tema petrolero, que para mí en lo personal el comprar Repsol sería una marcha para atrás, pues sí genera algunas dudas que los comentaristas han señalado como un posible desdibujamiento, digamos, del plan original, de la hoja de ruta, pongámoslo de esa manera, ¿no? Ahora, el tema de Petroperú, este tema que se menciona sobre las refinerías, sobre Repsol, en fin, son temas que coinciden mucho con este escenario del foro económico y que indudablemente van a marcar más la noticia por estos días, ¿no? Sin embargo, quería regresar nuevamente a los temas que se están tratando, temas generales en este foro económico. Se habla también de todo lo que puede ser promover la innovación social, ¿no? Y para ello la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, tema que hacías mención, Verónica, hace un momento también, está señalando que se requiere el trabajo conjunto entre el sector privado y entre los propios gobiernos. Allí usted está observando que se hayan dado avances, se están generando realmente las semillas para concretar esto. Bueno, a ver, habría que precisar a qué se refirió la ministra Trivelli. Si se refiere, por ejemplo, a que la inversión privada debiera ser aliado de los gobiernos regionales para, por ejemplo, desarrollar, por ejemplo, un caso concreto, programas de desarrollo de agua potable, donde es una cosa tremendamente importante al interior del país. Basta ver lo que pasa en Piura, por ejemplo, con lo que sucede ahí, pues sería favorable, ¿no es cierto? El problema es que estos niveles de coordinación en la práctica se están dando una muy baja intensidad, entre otras cosas porque la capacidad de los gobiernos regionales es muy básica. O sea, los gobiernos regionales en el Perú son casi alcaldías mayores con otro nombre, pero que no toman decisiones de gobierno, no asumen que son gobernadores. No perdamos de vista que el presidente Peña Nieto, para ser presidente de México, fue exitosísimo gobernador del Estado de México, que desarrolló políticas de concesiones privadas, en calidad y en una serie de infraestructuras que lo catapultaron como figura nacional. Hoy en día habría que preguntarnos cuántos presidentes regionales recuerda el ciudadano promedio de Lima, ¿no? Y seguramente más allá del presidente regional del Callao o del presidente Santo de Cajamarca, no se recuerda ninguno. Entonces, eso indica el poco peso político que están teniendo nuestros gobiernos regionales y la poca capacidad de captar esos aliados estratégicos del sector privado. Pero porque no quieren, porque no pueden, ¿qué podría estar pasando allí, Verónica? Me parece interesante esta puntuación que hace sobre este tema. Bueno, yo creo que hay dos temas en particular, ¿no? O sea, el primero es el tema político, o sea, igual se trata, como menciona Eugenio, se trata como de un minifundo, digamos, cada una de las regiones, ¿no? O sea, y entonces lo que se pretende es lograr las cosas, digamos, que llamen la atención de la población para una siguiente elección, ¿no? Para fortalecer, digamos, su personal con gente allegados a ellos. Hay un nivel alto de corrupción también, pero por otro lado también está la falta de gestión, ¿no? Ahí de repente el rol más importante sería el del MEF, ¿no? El Ministerio de Economía tendría que ir a capacitar fuertemente a los gobiernos regionales para que se pueda hacer ejecución de sus presupuestos. Hay gobiernos regionales con un nivel muy muy alto de presupuesto, recursos derivados del canon, que no se ejecutan finalmente en una política, digamos, consistente para la población, ¿no? O sea, se tiene que invertir en cosas que sean bastante más sólidas que hacer digamos, parques o monumentos, que son las típicas críticas a los recursos del canon, ¿no? ¿Por qué no se usan en una política educativa, en una política de salud, en infraestructura básica, ¿no? Y eso sí puede ir de la mano con la intervención del sector privado, ¿no? Existe esta legislación de obras por impuestos, que ya tiene algunos años, pero no se ven demasiadas obras por impuestos, porque es complicado para el sector privado lograr esa fusión con el sector público y hacer cosas de la mano, ¿no? Aún así se está avanzando, ya Proinversión tiene una serie de proyectos que en cartera para poder avanzar por ese lado. Las propias iniciativas privadas también van un poco por ese lado, pero el avance es lento, ¿no? Es lento y la ejecución sigue ahí y la plata sigue guardada en el banco y la gente
demora en salir de la pobreza cuando existe la plata para poder, digamos, lograr resultados más notorios, ¿no? Y lo que es preocupante es que lo que ustedes nos están señalando en esta mesa no debe quedar simplemente en una llamada de atención o en un jalón de orejas, porque es algo que nuestras autoridades lo saben. Lo que es preocupante, decía yo, es que esta ineficiencia, indiferencia, en fin, como quieran llamarlo, no vaya de la mano con el crecimiento económico que está reflejando en general el país, ¿no? Con una economía tan dinámica que incluso el propio presidente del Consejo de Ministros lo estaba diciendo. Somos hasta la envidia en Latinoamérica, ¿no? De otros países. Bueno, ahí hay cosas que sí, pero me gustaría completar lo que mencionó Verónica. No es solamente un tema de la ley de horas por impuestos para potenciar al sector privado. La propia ley de concesiones o ley de asociaciones público-privadas que permite a los gobiernos subnacionales, como gobiernos regionales y municipios, hacer inversión privada junto al sector público, tampoco se está utilizando. Y eso tiene que ver mucho, Anabela, me parece a mí, Verónica, con el hecho de que hay todavía un chip que cambiar en algunas autoridades. Por ejemplo, podemos utilizar las leyes de APP para el sector de educación también, o para el sector salud. En México había una exitosísima experiencia de modelos asociativos público-privados para expandir la infraestructura y la oferta de educación de calidad. Hace un momento mencionabas tú, Anabela, la importancia de que los niños accedan a la educación, porque la educación es un tema importante también que se ha tratado acá. Pero si no le damos a los niños educación de calidad, no los insertamos a este circuito del desarrollo. Y aquí empalmo con la pregunta que tú hiciste. ¿Somos la envidia del crecimiento? Posiblemente sí, pero el desarrollo no es crecimiento. Y no es lo mismo desarrollo sostenido en el tiempo que crecimiento por 1 o 2 años. Esas son las fotos del momento, ¿no es cierto? Lo que nosotros tenemos que pensar como políticas económicas de valor es cómo enganchamos este crecimiento que hoy día estamos generando con un sostenimiento en el tiempo para que las otras generaciones que vienen ya entren a un circuito de desarrollo autosostenido, que no es solamente autosostenido por el tema ecológico, sino autosostenido por la propia dinámica de la economía. Y los estudios advierten que el mecanismo fundamental para que eso se dé es la competitividad, que es uno de los temas que se ha desarrollado también o se está desarrollando en el Foro Económico Mundial. Y cuando hablamos de competitividad, en el caso del Perú, nuestro principal déficit está en el sector de la educación, y ese es un tema ya mucho más grande que podemos desarrollar si quieres ahora. Sí, bueno, no creo que tengamos mucho tiempo para ello. Sin embargo, para los usuarios que nos están siguiendo y que pudieran necesariamente estar preguntándose, el Perú es la sede en este momento de este importante foro económico, pero a mí como ciudadano común, como el ciudadano de a pie, ¿en qué me puede interesar lo que se puede estar discutiendo en este foro, que puede ser para algunos una simple fundación más? ¿De qué manera a mí me puede afectar o no lo que se puede estar tratando en este foro, ¿no? Una cosa muy concreta. El solo hecho de que Perú sea hoy en día sede de un foro de esta naturaleza es una señal que el mundo nos está dando de que somos un país con visibilidad. ¿Y visibilidad por qué? Hay que decirlo con claridad. Por los buenos resultados económicos que venimos consiguiendo en los últimos 20 años de manera sostenida. El gran mérito que hemos tenido en el Perú ha sido de que en algunas cosas implícitamente nos hemos puesto tácitamente de acuerdo, y ese acuerdo ha hecho que se dé sostenibilidad. Si un país no tiene sostenibilidad en las políticas, no es atractivo para el gran capital. Solamente vendrían los capitales aventureros que quieren retornos en 2 o 3 años. El retorno a 20, a 30, 40 años solamente se puede atraer con inversiones de calidad, y esas inversiones de calidad van a los países donde hay posibilidad de que se mantengan las reglas de juego. El hecho de que Perú tenga esta visibilidad nos compromete como país a seguir manteniendo esas reglas de juego, y eso creo que es el gran mensaje que hay que dar a la población. Si somos visibles en el mundo es porque nos están reconociendo que el modelo está funcionando, y entonces hay que seguir confiando en que más gente va a seguir saliendo de la pobreza como han estado saliendo en los últimos años. Cuando escuchábamos algunos
representantes en este foro dirigirse ante el gran panel que estaba allí presente tanto ayer como el día de hoy. Lo que observábamos también era un especial llamado a tratar la economía desde el propio individuo, a ver si ustedes como especialistas nos ayudan a entender esto, ¿no? Porque claro, nos decía aquí nuestro invitado que una gran economía no necesariamente aterriza en un buen desarrollo o en equidad. ¿Cómo llegar hasta esos puntos, ¿no? Bueno, ahí en realidad a mí sí me gustaría aclarar que efectivamente el Perú está en vitrina, ¿no? Digamos que todo el mundo le llama la atención el crecimiento peruano, somos, digamos, la joyita de Latinoamérica en este momento, pero en realidad cuando uno analiza las cifras regionales, el crecimiento también se está dando en regiones, ¿no? Se está dando fuertemente en regiones, incluso hay regiones que crecen mucho más que Lima. Y eso es notorio, o regiones que en algún momento tuvieron niveles de pobreza muy altos, por ejemplo Cusco, ¿no? Y que están desarrollándose y que sí se logra un desarrollo por este crecimiento continuo. Entonces, pero gracias o sea, digamos que es el crecimiento económico, ¿no? Está derivando en mejoras de presupuesto de cada una de las regiones, inversiones mejores en educación. Está un poco en contraposición a lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad cuando una región tiene más acceso a recursos, tiene más acceso a inversión privada, cuando las regiones se vuelven polos de atracción de inversión privada, por ejemplo las regiones de la costa, digamos, ¿no? Todo el tema de agroindustria en la costa y cada una región en pleno empleo, ¿no? Todas esas cosas que se han dado por, digamos, un cambio de modelo en el que el modelo económico se vuelve sostenible, en que las reglas del juego se vuelven más claras, ¿no? Es un proceso que deriva en crecimiento regional también, ¿no? Entonces, en realidad, cuando uno ve, y lo que yo quiero dejar claro es que cuando uno piensa en crecimiento de Perú, no solamente estamos hablando de crecimiento de Lima, estamos hablando de crecimiento regional también, y eso es algo que le debería interesar a todos los peruanos, ¿no? ¿Por qué crecen unas regiones más y las otras menos? Ese es el principal problema, ¿no? O sea, no se trata de decir que acá solamente crece Lima, se trata de ver por qué las regiones que podrían crecer a tasas más altas no lo hacen, ¿no? Y eso está relacionado con la gestión de los gobiernos regionales, está relacionado con otras trabas burocráticas que aparecen desde el gobierno central, ¿no? La poca capacitación y, como mencionaba Eugenio, el nivel de capital humano que tenemos, ¿no? El tema de competitividad lo hemos estado viendo en el Instituto Peruano de Economía, y justamente lo que tratábamos de hacer era un ranking de competitividad regional, que es uno de los temas que se ve en el web. ¿Cómo andamos en ello? Estábamos viendo justamente que las regiones de la costa son lejos las más competitivas, ¿no? Y sobre todo de la costa sur, estamos hablando de Tacna, Moquegua, Arequipa, regiones muy competitivas en comparación con otras que lamentablemente se están quedando atrás, ¿no? Las típicas regiones en las que se hablan de niveles de pobreza altos, como Huancavelica, Huánuco, pero también aparecen regiones como Loreto, ¿no? Loreto, básicamente, su principal problema es de infraestructura, porque Loreto es una ciudad que queda totalmente alejada, ¿no? Alejada, y es muy complicado darle servicios básicos de electricidad, de saneamiento, servicios de educación, de salud. Entonces, estamos dejando como Estado que esas regiones queden un poco en el olvido por la falta de esta articulación pública-privada que se debería dar, que debería ser mucho más frecuente, ¿no? Para lograr que estas regiones vuelvan a estar. Si te das cuenta, en realidad, cómo Loreto termina después de Huancavelica, cuando Huancavelica es una de las regiones con más nivel un nivel mayor de pobreza, justamente es por su ubicación. O sea, Huancavelica aún así está más integrada a la zona costera, está más integrada a regiones más grandes. Loreto es prácticamente una isla. Uy, no, pero Huancavelica sigue siendo la región más pobre, ¿verdad? Exacto. Del país. Sí, pero no la menos competitiva, y eso llama la atención, porque cuando hemos visto la correlación que hay entre la pobreza y la competitividad, en realidad el mapa es prácticamente el mismo, ¿no? Salvo esos pequeños lugares en los que Loreto ahora aparece como la región menos competitiva. ¿Usted quiere hacer un comentario? Sí, es interesante lo que dice Verónica, y yo sí voy a atreverme a lanzar una respuesta a la pregunta que tú has hecho. En realidad las regiones están creciendo a pesar de lo poco que está haciendo el Estado porque crezcan. Y lo dejo como una frase, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien cuando hablaste de los gobiernos regionales, ¿no es verdad? O sea, los gobiernos regionales casi
impiden que más inversión llegue, ¿no es verdad? No facilitan las cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, se me ocurre una hipótesis de trabajo, aunque no he estudiado el caso de Huancavelica, debe estar explicando la mejor competitividad por el efecto de extrata, ¿no es cierto?, de la minería. Y aquí hay un tema importante con la minería, ¿no es cierto?, la tan satanizada minería. Si nosotros sacamos de la ecuación la minería en el Perú, vamos a ver de que muchas regiones que hoy día son competitivas van a dejar de ser competitivas y van a aumentar sus niveles de pobreza. Entonces, eso también hay que pensarlo a la hora de impulsar políticas o dar declaraciones en favor o en contra de determinados proyectos mineros, ¿no? Hay que ser serios en el Perú, hay que entender que, por ejemplo, ¿por qué la costa es más competitiva? Es muy sencillo, porque la costa es una zona que está pegada al mar, están los puertos, las tierras son más fértiles, y cuando uno comienza a subir en las cotas de los Andes, pues la vida se vuelve más difícil, ¿no es cierto? O sea, es muy bonito ir a visitar los Andes de un fin de semana, ¿no es cierto? Pero nadie se quiere ir a vivir ahí. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo hacemos que, por ejemplo, hayan más Cuscos, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué Huaraz, el Callejón de Huaylas, no se vuelve un Cusco? Por ejemplo, intuyo porque no podemos ahí desarrollar, porque no estamos haciendo un esfuerzo por desarrollarlo como un polo turístico importante. Y Huaraz y toda la zona del Callejón de Huaylas sigue abandonado desde el año 1970 con el terremoto. Bueno, ¿no? Muy interesante centrarnos en el tema también económico interno. Pero volviendo al punto de este foro que está generando expectativa mundial, pero de manera particular en Latinoamérica, para no sentirnos un poco lleno de tareas simplemente, ni de jalones de orejas, ¿no? ¿Cuál es exactamente, creen ustedes, el mensaje que va a dejar Perú al término de este foro que hoy se clausura? Yo creo que el mensaje que va a dejar Perú es que es un país que está apostando por un crecimiento moderno con políticas modernas. Es el mensaje que yo quisiera que diera el Perú, porque es el mensaje que ha dado México y Panamá. Uno escuchó ayer el mensaje de Peña Nieto y de Martinelli y están apostando, por ejemplo, por mejorar el tema de la educación. El presidente Martinelli fue clarísimo, por ejemplo, en decir, hay que torcerle el brazo a los sindicatos que tienen capturada la educación en nuestros países, porque lo mismo que le pasa al señor Peña Nieto en México, lo mismo que le pasa al presidente Humala en Perú. Si no recuperamos la educación, para que la educación se vuelva al servicio del estudiante y no al servicio del profesor, y no se convierta en una agencia de empleos, y se convierta más bien en un émbolo, en un impulsor de la competitividad que mencionó Verónica, si no torcemos eso, no vamos a torcer el switch, el canal conductor, el hilo conductor entre el crecimiento y el desarrollo. O sea, vamos a quedar, como tantas otras veces, Verónica, en el boom del guano o en el boom de tantos booms que hemos tenido y no enganchamos a una rueda del crecimiento. Esa sería mi síntesis para promover este foro. Y para usted, Verónica, en un foro en donde además un chef de tanta trayectoria, tan reconocido, Gastón, está también como uno de los ponentes, ¿no? ¿Qué lectura podrías darnos también de todo lo que se viene desarrollando aquí como gran mensaje que está dejando el Perú, no solamente a nivel de nación, sino también a nivel de individuos, de ciudadanos, como puede ser este chef, ¿no? Sí, yo creo que el Perú está dejando un mensaje claro de que estamos modernizándonos, de que tenemos un Estado que está en definiciones y con algo de decisión puede llevarnos a este camino de la inclusión social. Pero sobre todo yo creo que queda el Perú como un país en el que el sector privado está tomando gran protagonismo en el crecimiento, como tú mencionas, o sea, no solamente la gran empresa, sino los microempresarios, como los el pequeños, emprendimiento, es lo que también percibo que va a quedar también. Exactamente, aquí, ayer se premió a una persona de Rainforest Expeditions que está haciendo pequeños negocios sostenibles con las comunidades en la selva. Entonces ese mensaje yo creo que está dejando el Perú. Ahora, si tenemos que ver un punto negativo, yo creo que lamentablemente para el presidente Humala todos estos rumores de la compra de Repsol están un poco opacando nuestra participación en el foro, ¿no? Me estás diciendo por una parte que quieres un Estado moderno, por otra parte están habiendo rumores de que quieres comprar una empresa privada. Entonces, en realidad hay que tener mucho cuidado porque hay que recordar que estamos en una región donde es muy frágil este tipo de institucionalidades, ¿no? Estamos diciendo, por una parte tenemos Bolivia, tenemos Venezuela, ahora el caso de Maduro, que en realidad ha sido
sumamente visible ante el mundo, ¿no? Entonces, si queremos consolidarnos como una región que crece y que tiene las reglas del juego claras y todo esto, tenemos que aclararnos, decir, en realidad, ¿no? ¿cuáles son? Porque hablas de rumores nada más. ¿Cuál Exacto. tendría que ser la otra gran señal? Bueno, el nos Estado convenza de lo contrario. en realidad debería salir a decir que no lo va a hacer, ¿no? Lo cual es complicado, me imagino, para tomar la decisión desde ponerse de acuerdo desde el MEF, el Ejecutivo, por el lado de Humala, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que el mensaje tiene que ser claro, porque somos un país con fragilidad institucional todavía, entonces tenemos que ponernos, digamos, serios en decir qué tipo de economía somos, ¿no? Se hablaba durante toda la época de Chávez de estos dos grupos en América Latina, ¿no? Teníamos Colombia, Chile, por un lado creciendo, y Perú estaba ya de ese lado, digamos, pero ahora, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Yo creo que el mensaje del presidente Humala tiene que ser claro en ese sentido. Bueno, nosotros continuamos en esta transmisión en directo a través de televisión online, aquí en la Agencia de Noticias Andina, la agencia del Estado peruano, donde estamos tratando desde distintos puntos de vista, de manera abierta, sobre el desarrollo de este foro económico cuya mirada está en Latinoamérica y cuya sede es nuestro país. Otro de los temas que también se han planteado es hablar sobre la clase media, que viene creciendo de manera muy rápida, y que me gustaría que también pudiéramos encontrar algún análisis en ese sentido. La clase media en el Perú, ¿qué niveles está alcanzando? ¿Cómo se le puede tipificar actualmente? Bueno, hay ahí varias maneras, ¿no? Quizás esa pregunta te la puede responder mejor Verónica, que está más familiarizada con las metodologías. Pero sí vas a decir algo, ¿no? Una de las mediciones más comunes en América Latina en general, creo que hasta la CEPAL la usa para hablar del límite de cuándo uno deja de ser pobre y deja de ser no pobre, es un equivalente de $2 o $2.50 por día. Digamos, vamos a decirlo en sencillo, alguien que gane 6 soles diarios, un equivalente de 180 a 200 soles mensuales, ya teóricamente dejaría de ser pobre y en teoría pasaría a ser clase media. Entonces, lógicamente, eso no admite un análisis profundo cuando nosotros queremos analizar la capacidad de compra que eso podría generar en la gente. Pero, sin embargo, es claro que sí, la clase media ha aumentado en América Latina en general. Eso hay estudios incluso del Banco Mundial que lo confirman. Sin embargo, yo creo que hay que mencionar esto. Esa clase media está aumentando y ya es reflejo de un proceso de inclusión social que viene de mucho atrás. Yo aquí quiero ser claro, no hay inclusión social sin mejora económica, y mejora económica sostenida. La inclusión, y eso es un punto muy particular con el cual no sé si están ustedes de acuerdo, y los televidentes también, la inclusión social se logra a través de la capacidad de que la gente pueda generar su propio ingreso, sea empleándose en los mercados o sea generando empresa. La inclusión social no se logra con paliativos tipos programas sociales, que son programas no de inclusión sino de salvataje social, ¿no? Son para evitar de que las personas que están en extrema pobreza, por ejemplo, que no se pueden insertar en los mercados, les demos una ayuda por determinados tiempos, algunos de repente permanentemente, hasta que puedan insertarse. La verdadera inserción es otro tipo. La verdadera inclusión, insisto, va a pasar por la capacidad de los peruanos de acceder a los puestos de primer nivel. Yo aquí quiero poner un simple ejemplo. Mencionaste a Ica, Verónica. En Ica hay gente que ve cómo viene el gasoducto de Camisea, y la gente de la empresa extranjera trae gente de otros lugares a trabajar a esa empresa. Entonces dicen, a los iqueños no nos quieren. No es que no los quieran, más barato les saldría contratar a los iqueños y no pagar altos sueldos a los que vienen de Lima. ¿Pero por qué los traen? Porque no hay gente capacitada en Ica. ¿Y por qué no hay? Porque no se ha invertido en capital humano en Ica. Y eso va a pasar en todo el Perú. Si nosotros no invertimos en educación de calidad para que, por ejemplo, nuestras universidades mejoren de los paupérrimos puestos en que están y logren estar como Chile, que tiene 5 universidades por encima de la primera universidad del Perú en América Latina, ¿no es cierto? Las tiene los primeros puestos, tiene 2 entre las 5 primeras.
Entonces, su crecimiento económico va aparejado a un crecimiento de educación, un crecimiento de capacidades. Nosotros no. Entonces, nuestro crecimiento económico va a pasar por el frente y no nos podremos subir al carro del crecimiento porque no tenemos el pasaje. No sé qué piensa de la siguiente pregunta que le voy a hacer, pero dígame usted, por favor. ¿Solamente todo ello depende de una nación o depende del individuo también? Depende del ciudadano. Y permítame, pero venimos observando a un ciudadano peruano, una ciudadana peruana con más ganas de salir adelante a pesar de las trabas que se le puedan presentar, con un mayor nivel de emprendimiento, ¿verdad? Que está ideándose cada vez más en cómo hacer para poder educarse, autoeducarse, que no se veía tal vez antes porque no había mucha confianza en qué irá a pasar de repente en mi país. Y le pongo un ejemplo más claro. No lo sé. Le pongo un ejemplo más claro. Cuando nosotros estudiamos en la universidad, seguramente era muy difícil acceder a un libro. Hoy en día uno entra a una cabina de internet, baja un libro completo de internet y lo puede leer en la casa. Claro, pero, ¿no es cierto? Hay más posibilidades de educarse. También hay una responsabilidad del individuo, indudablemente. O sea, no es solamente una responsabilidad del Estado, pero creo que tenemos que desde el Estado o de los líderes de opinión fomentar de que la gente, por ejemplo, no gaste su platita en tener el último celular, el último televisor plasma, porque eso lo tienen hasta en los cerros de Lima, y a veces hay gente que prefiere comprarse un televisor plasma y vivir en un cerro de Lima que invertir en mejor educación para sus hijos. Y eso es algo que hay que cambiarle la mentalidad al ciudadano, para ayudarlo a entender que a través de la educación es donde va a poder surgir y poder insertarse en el carro del crecimiento y el desarrollo. Bien, profesor Verónica. Si me permites, justo en esa línea, yo creo que si el Estado tiene un rol importante, o sea, yendo desde el punto de vista del individuo, es en darle información al individuo, ¿no? En reducir lo que nosotros llamamos la asimetría de la información que existe entre individuos y, digamos, un sistema educativo o un sistema financiero, ¿no? Todo este crecimiento que se está dando de la clase media es verdad que es importante, es verdad que se consolida en tantos años de crecimiento continuo, ¿no? La gente ya puede acceder a un crédito, puede acceder a un crédito de vivienda, un crédito vehicular, ya no es solamente poder vivir con lo que uno tiene día a día, sino también pensar en el largo plazo, ¿no? Ya endeudarse a 20 años, a 25 años. Eso es importante y es producto claramente de un crecimiento continuo en la economía, ¿no? Pero por el otro lado, como tú bien dices, la gente, sí, el peruano de por sí es una persona con iniciativa, que sabe buscar dinero de distintas fuentes, de donde generar, sea, decimos, ¿no? generar puestos de trabajo para la familia, etcétera. Pero ¿cuál es el rol del Estado ahí? El rol del Estado es en hacer transparente las inversiones en capital humano, por ejemplo, ¿no? Eso es un aspecto muy, muy importante. Por ejemplo, en el sistema educativo, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, efectivamente, Eugenio, yo coincido con Eugenio en que Chile es un ejemplo a seguir en política educativa en algunos aspectos, por ejemplo, en la transparencia en resultados, ¿no? Los accesos a las universidades se dan, se publica qué puntaje sacan los alumnos en cada uno de los diferentes colegios, ¿no? Y esas decisiones informadas son decisiones informadas que pueden ayudar a la clase media a mantenerse como clase media e incrementar sus niveles de ingreso y no volver a caer en la pobreza. ¿Por qué? Porque en realidad, si es que el peruano promedio elige una universidad o elige un centro educativo en el que está pagando un dinero privado, o sea, no está asistiendo a educación pública y no tiene los retornos que espera en su educación, eso quiere decir, invierte mucho en el colegio y el nivel educativo que le están dando es bajo, entonces en algún momento va a haber un problema y va a haber un problema serio, porque la gente va a creer que saliendo de una universidad, cuando es una universidad de mala calidad, que no le está dando el conocimiento necesario, que no tiene el prestigio para que una empresa lo contrate, etcétera, en realidad está invirtiendo mal, ¿no? A veces es mejor, en realidad el sueño de la clase media es normalmente que los hijos estudien en la universidad, pero ¿por qué no se informa sobre todas las carreras técnicas? Carreras técnicas que a veces requieren menor inversión y dan mayor retorno, ¿no? Todo ese tipo de cosas sí es rol del Estado, hacer una política transparente de evaluar a las universidades, evaluar qué carreras se le está dando a la gente, cuánto se está invirtiendo, certificar de alguna forma que son universidades de calidad,
que son institutos de calidad. O sea, no se trata simplemente de tener una carrera cuando esa carrera no te va a redundar, después vamos a terminar con taxistas muy... Y el tema de la educación también es parte de los temas que tratamos en distintas oportunidades, nos lleva a colación eso que ustedes dicen también para volverlos a producir. Sin embargo, quería regresar a este tema de la clase media. En el Perú está creciendo la clase media. Sí, efectivamente. ¿Podemos pensar que tiene alguna relación con que la pobreza esté también de alguna manera siendo paliada, esté disminuyendo? Sí, por supuesto. Dame alguna información que me haga sentir a mí más positiva. Mira, en realidad no tengo cifras en este momento, pero el nivel de pobreza, si es que vemos inicios de la década nada más, ni siquiera estamos hablando de los 90s, de la década de los 2000, ¿no? Estamos hablando de entre 2000 y 2012 la reducción de la pobreza es muy, muy significativa. En este momento no tengo la cifra exacta en cuánto de nivel de pobreza estamos, pero la reducción es muy, muy fuerte, ¿no? Y eso, efectivamente, la gente que sale de la pobreza empieza a formar parte de una clase media. Eso también está muy relacionado con toda la consolidación de los sectores urbanos, ¿no? Los sectores rurales. Por ejemplo, el precio de los alimentos. Perdón. Aunque siga subiendo, digo, el precio de los alimentos. Sí, claro. En realidad, cuando uno ve el índice de precios, en realidad tenemos una inflación muy, muy baja. Si no me equivoco, es una de las menores de América Latina, ¿no? En realidad, los precios que se enfrentan también están relacionados a una mayor demanda. No hay una mayor demanda por alimentos, o sea, la gente está migrando, por ejemplo, de tomar ciertos, por ejemplo, que alguien tomara de desayuno un té, y ahora ya tiene la capacidad adquisitiva para comprar leche. En realidad sí ve afectado su presupuesto, pero en realidad es también porque hay una migración hacia productos de mayor calidad o mayor nutrición, ¿no? Entonces, por ese lado también se da el tema de los precios, pero sí hay una clase media que ha dejado la pobreza, que ahora puede invertir, que ahora puede mirar un poco más el futuro, que puede hacer inversiones de mediano plazo, ¿no? Y eso es importante resaltarlo, sobre todo por el mercado. Porque es un tema de tendencia mundial, no hablaba específicamente de nuestro país, y es que muchos podremos decir que crecimiento no necesariamente significa una vida mejor. Tal vez eso lo puede estar pensando alguien también de los sectores pobres, menos favorecidos en el país. Sí, por supuesto. Yo creo que el crecimiento ayuda, indudablemente, ¿no es cierto? Pero es como, para que me entienda una persona de cualquier hogar humilde, ¿no es cierto? A todos nos hace bien el aumento de sueldo, pero tan importante como recibir el aumento de sueldo es saber cómo lo gastamos, ¿no es cierto? Porque si yo lo gasto de una manera para irme solamente al cine o para irme de juerga, se me agota ahí mismo. Pero si lo invierto en mejorar mi capacidad de leer de entrar a internet, o que alguien me enseñe a entrar a internet, yo aumento mi capital humano, mi posibilidad de generar ingresos futuro. Entonces yo creo que eso es importante, yo creo que eso es importante para el sostenimiento de las clases medias. Ahora, las clases medias también van generando un nuevo escenario político, ¿no es cierto? Porque van generando otras demandas y otras mejoras también en la calidad de la clase política. Pero me parece que tan importante como el tema de las clases medias y vinculado a este tema es otro tema que se está tratando en el foro, es de la diferencia de géneros, ¿no? La diferencia económica, básicamente, en el acceso a oportunidades. Al comenzar el programa, usted hacía mención allí, hay cambios bruscos que ameriten. Bueno, yo creo que ese es un tema que debemos enfrentarlo en América Latina derechamente, ¿no? Y yo, la verdad, ahí no estoy de acuerdo tanto en el tema, por ejemplo, de favorecer algunos cupos políticos para mujeres o cosas así. Creo que más bien hay que generar que las mujeres compitan en igualdad de condiciones con los hombres. Lo pueden hacer, pero para eso también hay que generar otros elementos. Yo voy a poner un ejemplo aquí bastante que las personas que me están viendo lo van a entender. Hay muchas mujeres, o hay más mujeres que hombres, que sacrifican la carrera porque tienen la maternidad. El hombre sigue la carrera universitaria y la señora se queda con los hijos y con la carrera truncada. ¿Qué posibilidad les estamos dando a esas mujeres que ahora de repente ya tienen 40 años, ya tienen los hijos en la universidad y que quisieran volver a las aulas universitarias o graduarse? Tenemos algunas mujeres, muchas personas, muchísimas, que tienen gran capacidad de aportar al país, pero no los podemos reinsertar a los sistemas educativos. ¿Hay alguna política pública concreta que podemos implementar? Ese es el tipo de cosas que creo que necesitamos para aterrizar en soluciones concretas. Porque si nosotros vamos a discutir la diferencia de género y quedarnos solamente en el plano de la violencia familiar, nos estamos quedando en un aspecto de la violencia. Hay una violencia económica también que se da contra la mujer y que tiene que ver con que a veces no se contrata una mujer porque está embarazada
o porque puede embarazarse o porque está en determinada edad tal o cual. En Estados Unidos tú sabes que a una persona no se le puede preguntar ni siquiera si tiene un estado civil tal o cual, porque eso ya se considera una suerte o de acoso laboral o de acoso sexual. Y acá todavía nos falta avanzar en América Latina. Las clases medias, y con eso quiero terminar la idea, en el Perú y en América Latina, en un gran porcentaje se sustenta en el ímpetu que la nueva mujer productiva, empresaria y trabajadora está imprimiéndole a la clase media. ¿Cuántos hogares hoy en día tienen educación porque la señora es la que trabaja? ¿Cuántas empresas, cuántos pequeños comercios vemos en los conos de Lima porque las mujeres están haciendo ahí sus trabajos o sus ventas? ¿Y cómo las estamos insertando a los mercados educativos, por ejemplo? Esos son, me parece, parte de los retos que tenemos que involucrarnos. Claro, porque el tema de la igualdad de género pues ya ni siquiera debe estar en discusión en estos tiempos. No, esos tiempos ni hablar. Pues, no. De eso no estamos hablando. ¿Usted quiere agregar algo en relación también a este tema, sí, Verónica? En realidad, justamente viendo la diversidad de temas en los que el Estado tiene temas pendientes, es bien importante en un país con una desigualdad todavía alta como el Perú, que no nos olvidemos de estos dos tipos de ciudadanos, digamos, ¿no? Los ciudadanos que necesitan una inclusión social, una política muy fuerte de inclusión social para poder, digamos, tener las capacidades básicas cubiertas y poder desarrollarse mejor. Y por otro lado tenemos a este ciudadano que ya es clase media, ¿no? Que ya tiene recursos propios, que ya no necesita ser asistido, digamos, ¿no? Y el Estado, para lograr estas políticas integrales, digamos, tiene que mejorar y modernizarse, ¿no? En este sentido, en realidad, todo el tema de la carrera pública que se estaba viendo en los últimos meses, que ha quedado un poco en stand-by, en realidad ya no se está hablando mucho del servicio civil, ¿no? Es muy importante porque necesitamos, para que se pueda dar cabida a todos los peruanos, independientemente de si son ricos, son pobres, son clase media, se necesita un servicio civil sumamente sólido, funcionarios de carrera que puedan ser técnicos, que no se priorice lo político, que cada 5 años no se esté cambiando en su totalidad los ministerios, porque necesitamos continuidad para poder cubrir todos esos temas que son bueno, pendientes. nosotros les agradecemos a ustedes por la participación. El tiempo realmente nos queda corto cuando invitamos a profesionales que desde su propia mirada, porque no es la mirada de alguien que está laborando en el gobierno, ¿verdad?, sino desde su propia mirada, nos ayuda también a clarificar nuestra propia mirada como ciudadanos peruanos y peruanas, para saber hacia dónde estamos yendo y hacia qué ruta es que tendríamos que ir. Les agradecemos a ustedes. Hoy los hemos invitado para poder hablar sobre este foro económico mundial cuya temática es Latinoamérica. Antes de empezar esta entrevista, escuchaba con mucha atención a un representante de Brasil que en medio de este gran foro decía que él había estado en una sociedad muy violenta, que él había pertenecido a un grupo de pandillas y que él estaba en ese foro precisamente para poder hablar que sí es posible dejar, por ejemplo, el consumo de drogas. Y de pronto yo me decía, pero ¿estará realmente ese ciudadano inmerso en este foro económico mundial? ¿Qué hace él hablando de estos temas en un escenario como ese? ¿Qué comentario usted puede hacer al respecto? Era alguien que integró una de las favelas, porque uno de los temas que se hablaba hoy en este foro era precisamente también sobre el consumo de drogas. Bueno, yo tengo una posición ahí muy particular. Yo creo que el tema del consumo de drogas tiene que ver con el individuo. Y se entra al consumo de drogas por el individuo y se sale por el individuo. No es un tema en el que yo creo que el Estado, y creo que estamos comprobándolo, puede luchar demasiado más allá de por el lado informativo y de la educación. Claro, pero ¿por qué, ¿no? ¿Por qué hablar de esto en un foro económico mundial? Y ahí va mi pregunta para ir cerrando el programa, sí, por supuesto. Bueno, sí, me resulta sorprendente, pero hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que en el fondo presupongo que el ciudadano brasilero al que usted alude ha querido decirnos
hay mucha gente que está marginada en América Latina, exacto, que tiene posibilidades de reintegrarse y de reinsertarse. Lo que tenemos que hacer desde las clases dirigentes, que no solamente es el Estado, sino son los intelectuales, son los medios de comunicación, son los académicos, son los empresarios, es ver cómo se les da las oportunidades. Pero siempre creo que es importante fortalecer la cabeza. En la cabeza hay que enseñar a la gente que cada uno es el primer responsable de sus actos. Porque la libertad y la responsabilidad son dos caras de la misma moneda. Bien, ¿algún comentario, Verónica? Sí, bueno, en realidad el Estado tiene que asegurar que sus ciudadanos puedan lograr un desarrollo justo, un desarrollo, digamos, igualitario, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que el Estado tiene una serie de reformas pendientes, una serie de tareas pendientes en distintos aspectos, desde gobiernos locales, gobiernos regionales, del servicio civil, como mencionaba, ¿no? Que en realidad que el Estado se concentre en esos temas, ¿no? En realidad volver a la actividad empresarial no creo que sea, de repente nos va a distraer de los recursos que necesitamos para terminar con la desnutrición, terminar con la pobreza, generar programas de transferencias condicionadas, ¿no? Mejorar la calidad misma del Estado, ¿no? Hay muchas tareas pendientes y el presidente de Humala yo creo que puede tomar el compromiso de ir en esa línea, ¿no? Y de lograr que en realidad se dé una modernización del Estado que tan necesaria es para el Perú. Bien, muchas gracias nuevamente. Y a propósito de esto último que comentábamos, a partir de las 12 del día vamos a tratar otro tema, ya en la conducción de la periodista Susana Mendoza, que sí es posible salir de las drogas. Vamos a hablar de ello con gente especializada en salud, en temas de interdicción, para que ustedes también puedan seguirnos de cerca. Muchas gracias. Hay todo un equipo, como decíamos, de la Agencia de Noticias Andina desplegado también en este escenario del Foro Económico Mundial, con la mirada hacia Latinoamérica, y vamos a seguir informándoles seguramente también a través de nuestro portal. Hasta una próxima. Buenos días.